Nuestros hijos buscan respuestas al mundo actual y para ayudarlos debemos estar preparados. Guadalupe Radio presenta la videoserie Padres Protagonistas con Alicia Contró, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. En el mundo prepandemia, en países como México, Argentina, Estados Unidos, España, según los estudios de diferentes organizaciones, se calculaba que la edad promedio en que un niño o una niña se veían expuestos a pornografía era 10 años. Hay quien habla que en el mundo post llegada de pandemia esto podría bajarse a 9 o hasta 8. ¿Tienes hijos en preescolar? Pues no creo que te falte mucho, porque si la edad promedio era 10, pues habrá algunos casos que lleguen antes. ¿Tienes hijos adolescentes? Ya pasaron los 10 años. La probabilidad de que hayan sido expuestos y quizá no te hayas enterado es muy grande. Por lo tanto, lo que tú y yo hacemos para irles acompañando a lo largo del desarrollo es fundamental. Hola, bienvenidos de regreso. Alicia Contró en este episodio 3 de la serie original de Guadalupe Radio, Padres Protagonistas, la escalera educativa de la educación afectiva y sexual. Nosotros nos damos cuenta simplemente al ver a la persona cómo las necesidades van cambiando a lo largo de la vida. Siempre necesitamos amor, pero pues vamos dándonos cuenta de diferencias del mundo, de nuestro entorno, de las preguntas que nos vamos haciendo. En la educación sexual, esto no es la excepción. Vamos a ir viendo en esta línea temática cómo hay un cierto conocimiento progresivo natural por el cual nos podemos regir con nuestros niños. Conocimiento progresivo natural. Vamos a repetirlo. Conocimiento. Hay preguntas que de manera ordinaria los niños y las niñas se hacen. ¿Por qué? Porque en el tema de sexualidad, como cualquier otro tema del mundo, quieren aprender, porque estamos bien hechos y tenemos un intelecto que quiere conocer la verdad. Progresivo, porque como dijimos, no es lo mismo lo que va necesitando en distintos momentos. Y la respuesta que a lo mejor di a los 5 años, pues no será suficiente a los 8, ni a los 12, ni a los 18. Natural. Hablaremos en este primer momento de las cosas que nuestros hijos necesitan sin la intervención de esos agentes desinformativos que vimos en el episodio anterior. Simplemente con su propio desarrollo, con su propia personalidad, lo que unos y otros se pueden ir cuestionando. No vamos a entrar aún en detalles de saber qué hacemos con los que preguntan o con los que no preguntan. Por lo pronto vamos a observar lo que de manera natural, de acuerdo al desarrollo, de acuerdo a la psicología natural de distintos momentos de la vida, los niños pueden ir preguntándose por lo que está sucediendo a su alrededor, y tú y yo, como padres protagonistas, podemos aprovecharlo para adentrarnos a esas preguntas ordinarias y hacerlo de manera mucho más natural, mucho más sencilla. Cuando los niños son pequeños, veíamos en el primer episodio, pues al principio no recordamos quizá nuestros inicios de la historia, pero vamos reconociendo caras, voces, gestos, y el conocimiento lo hacemos a través del tacto y del amor que recibimos de los que nos cuidan. Pero una vez que empezamos a hablar, que empiezan las primeras preguntas, inclusive antes de hablar, al ir viendo nuestra propia corporidad, experimentándola, podrán venir las preguntas de todo, desde los dedos, las manos, las rodillas, el cuello, hasta, ¿por qué no?, nuestros genitales, que son esa parte que está particularmente tocada por la sexualidad. Por tanto, niños y niñas desde muy pequeñitos, preescolares y antes de la edad escolar, se empiezan a preguntar sobre su cuerpo. Tú y yo ahí tenemos que tomar una postura. ¿Queremos asustarnos, hablar lo mínimo indispensable o empezar a ver el cuerpo, incluyendo el cuerpo tocado por la sexualidad, con naturalidad? Y entonces podremos hablar de las partes del cuerpo y aquí podríamos hablar de su nombre o no. Hago paréntesis de esta escalera educativa para una pregunta que me suelen hacer con frecuencia. ¿Tenemos que decirles
a los órganos sexuales del cuerpo por su nombre, tengo un doble criterio. Vamos a ver, empecemos por el primero. Sí. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que estamos hablando de educación sexual integral? Que en su mismo nombre dice que quiere ser integradora. Las partes del cuerpo tienen un nombre concreto que se le fue dado para reconocerlo. ¿Qué pasa cuando tú y yo solamente hablamos y pongan el apodo que en cada lugar, país e idioma es distinto? La florecita, el pilín y cuántos otros nombres, ¿no? Bien, ok, toma el tuyo, el que se acostumbre en tu casa o en tu familia. Si solamente hablamos de esos apodos porque el nombre parece que nos asusta, nos da miedo, ¿qué estamos implícitamente dejando entrever? Una educación sexual que se basa en la vergüenza. Y la vergüenza no reconoce el cuerpo como don. No reconoce la sexualidad como don. ¿No les parece que es un lugar poco adecuado para comenzar una educación sexual que queremos que nos lleve a la plenitud de la persona? ¿Por qué no empezar a hablar del cuerpo por su nombre? Porque esto va a dar un contexto de realidad importantísimo. ¿Te acuerdas cuando veíamos los agentes educativos y mencionamos a la escuela? ¿Qué pasa el día de mañana que estén nuestros hijos en una clase de ciencias y tú y yo les hablamos con esos apodos de casa rarísimos y con ese contexto hablamos de la responsabilidad y de los valores y del amor? Esto será sexo y no tendrá nada que ver con lo que explicamos antes. Integrar los contenidos empieza por decirle al cuerpo por su nombre. Así de sencillo desde que son pequeños, porque la connotación de vergüenza no la tienen los menores, se la damos nosotros. Les dije que había dos criterios. ¿Cuál es el segundo? Sí, hablar del cuerpo por su nombre, pero se vale tener un apodo. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué comunica más? ¿El lenguaje verbal o el no verbal? El lenguaje no verbal, recordemos, son los gestos, las posturas, el tono de voz, el contacto visual. Imagínense que yo les digo que estoy disfrutando muchísimo grabar esta serie para ustedes, pero me ven así, dura, tiesa, asustada, a lo mejor sin poder voltear a ver a la cámara, de lo nerviosa que estoy. ¿Quién me podría creer que estoy hablando de algo que me apasiona, que me gusta, que quiero compartir contigo? Pues nadie, porque más allá de las palabras gesticuladas, lo más importante es el lenguaje no verbal, porque eso es lo que confiere mayor poder a la comunicación. Lo mismo nos va a pasar con los hijos. ¿Qué sucede si a lo mejor para ti esas palabras biológicamente correctas tienen todo un contexto que te cuesta trabajo? Quizá no aprendiste a hablar de ello. Y entonces, por el hecho de mencionar testículos, o pene, o vulva, o vagina, te vas a poner, mira, así cada vez que tus hijos te hagan una pregunta. Entonces, pues por muy integrador que sea el tema, no nos va a servir de mucho, porque el lenguaje no verbal que estarás constantemente mandando es: de esto no me gusta hablar. Y queremos que nuestros hijos puedan hablar con nosotros. Entonces, ¿cómo conciliamos ambas posturas? Bien, te lo propongo así. Ayuda a que tus hijos conozcan cómo se llama su cuerpo: rodilla, pies, manos y órganos sexuales, pene, vulva, testículos, etc. Pero si a ti en particular es un tema que te cuesta trabajo, todavía no tienes suficiente práctica para hablar de esto, pues con mayor soltura, se vale que en casa tengas un apodo, un sobrenombre, una forma sencilla, cariñosa de hablar de ello. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Yo me llamo Alicia, pero en mi casa, cuando yo era pequeña, mi mamá y mi hermano más pequeño me decían nena. Mi nombre no cambia, me sigo llamando Alicia, pero un nombre de cariño era nena. Un apodo tiene que tener estas tres características. ¿Ok? Tiene que ser, en primer lugar, de respeto. Para mi familia es ser un nombre de cariño, pero ¿qué hubiera pasado si yo llego a la escuela y me dicen, ¡ay, ahí viene la nena! Eso no es de respeto. Entonces, que sea un nombre en un contexto de respeto. Número 2, tengo que conocer su nombre real. Es decir, el apodo, acuérdense, el sobrenombre nunca puede sustituir al nombre real. Necesito la información
Y esto solo me permite moverme con soltura. Y tercero, no basta con saber el nombre, tengo que saber, conocer por qué algo es importante y para qué sirve. De tal manera que la palabrita se vuelve solo eso, la forma de mencionarlo, pero conozco en esencia de qué estamos hablando y por qué es valioso. Y de esta manera, sin importar si digo cotidianamente las palabras propias o el nombre que se acostumbra en casa, yo puedo hablar con soltura, transmitiendo la idea de que cada parte del cuerpo es valiosa, está bien pensada y merece custodiarse, que es un tema del que hablaremos también más adelante. Entonces, niños pequeños, empezamos por conocer los nombres de su cuerpo. Quiere decir que desde que están súper chiquitos tengo que decirles como tal. Eso que nos sirva de experiencia para ir poco a poco soltándonos. Luego, en esta misma edad del preescolar, sucede algo maravilloso. Parte del desarrollo psicosexual, sabemos que una etapa fundamental es cuando aprenden a ir al baño. Y cuando aprenden a ir al baño los niños y las niñas, se empiezan a dar cuenta que son distintos. Quizá, si en tu casa tienes niños y niñas, hermanitos, las diferencias genitales ya las conocían. ¿Cuál es la diferencia cuando aprenden a ir al baño? Que antes de este momento las diferencias solamente eran estéticas, como traer el cabello más largo o corto. Pero cuando aprendes a ir al baño, esas diferencias estéticas se vuelven funcionales y por lo tanto, despierta la curiosidad. Y de nuevo podemos tener posturas. ¿Se acuerdan las que vimos en el episodio pasado? Miedo, sueltas la toalla o aprovechas. Vamos a aprovecharla. Puedo simplemente decir, es que los niños y las niñas son diferentes, postura un poco por encima. Niño, niña, ¿cómo es posible que estás viendo? Postura de miedo. O la aprovecho contestando algo como, mi amor, claro, ¿te has dado cuenta que niños y niñas van al baño diferente? Claro, es que somos distintos. Suponiendo, por ejemplo, que la pregunta haya venido de un niño que se da cuenta que las niñas son distintas, le podríamos contestar algo como, mira, es que aquí en tu cuerpo, en tu pene, tú tienes un tubito por donde sale tu pipí, tu orina, como sea que le digan en tu país. Y los niños por eso hacen pipí parados. Las niñas, ¿qué crees? No tenemos pene. ¡Oh! Dicen los niños, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Se les cayó? ¿Se los cortaron? No, somos distintas. También tenemos un tubito por donde sale nuestra orina, pero está por dentro del cuerpo. ¿Qué crees? Si yo hiciera pipí parada como tú, ¡ja! Me mojo las piernas. Y es una respuesta propicia, contextualizada para un niño preescolar que está dando respuesta a esa pregunta que ellos tienen. Después van creciendo y vendrán preguntas no solamente de mi cuerpo o del cuerpo del otro que es distinto que yo, sino, por ejemplo, de la vida. Y la vida no empieza por preguntarse cómo se concibe, empiezan por lo práctico. Y lo práctico concreto es que vemos una mamá que de pronto le empieza a crecer el vientre y que te dicen que ya dentro está tu hermano. ¿Cómo? ¿Se lo comió? No, allá adentro está su hermano y vamos explicando que crece en una bolsita. Y entonces a veces piensan que está en la barriga, en la panza, y se imaginan literal en el órgano del estómago creciendo el bebé. Y entonces te hacen preguntas como, ¿y si la mamá come un helado? ¿Al bebé le da frío? ¿O si come una sopa le da calor? Pues no, podemos ir explicando que crece en una bolsita distinta, que es especial para los bebés, y podemos darles tantos detalles científicos como su interés nos lo permita. Y regreso a un concepto que vimos en el episodio pasado. ¿Se acuerdan de la biografía y la biología? La biología es explicar, pues, el útero o matriz y poderle explicar el cordón umbilical, por donde recibimos el alimento y el oxígeno, Todo eso es biología. Y puedes explicar tanto como los niños quieran según su interés. Pero lo más importante de explicar del embarazo es la biografía. Cómo ellos crecieron, cómo ellos iban desarrollando, de qué tamaño estaban, qué estaba pasando cuando ellos estaban dentro de mamá. Y aquí un consejo que me parece
muy importante. Estos momentos en el que vamos hablando de biografía nos pueden servir también para hablar de esas partes dulce amargas de su historia. Esto solo lo podemos hacer si hemos integrado esta historia dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, un embarazo que sucedió pues en un momento inesperado, a lo mejor en un momento no ideal, y eso el bebé lo fue experimentando. Podríamos quizá contestar como: mi amor, ¿sabes? Cuando yo supe que venías en camino, pues al principio pensé que no estaba lista para ser tu mamá. Ahora regreso atrás en el tiempo y pienso: ¡wow! ¡Qué fortuna que hubieras llegado en ese momento! Porque si no, no serías tú. Recuerdo una mamá con una historia difícil en el embarazo de su tercer hijo. Durante los 9 meses su mamá fue diagnosticada de cáncer, recibió tratamiento y falleció. Fue un embarazo pues acompañado de mucho dolor. Y cuando nació su tercer hijo, que era una niña, le decía: mi amor, tú sabes que la abuela, tú y yo, estamos conectados en el corazón de manera muy particular. Cuando tú ya estabas adentro de mí, la abuela se enteró que estaba embarazada, que se enteró que estaba enferma, y la fuimos acompañando, tú y yo, tú me acompañabas mientras a la abuela le daban su tratamiento, su medicina. ¿Te acuerdas de esa canción que te canto todas las noches antes de dormir? Pues esa canción te la cantaba tu abuela. Y ella, sé que desde el cielo, sonríe cada vez que tú y yo cantamos esa canción al irnos a acostar. ¿Se fijan cómo son historias dulce amargas? Historias que vienen acompañadas de dolor. Pero cuando la educación sexual no solamente se limita a la biología, sino a la biografía, cobran una relevancia importantísima. Siguiendo con esta escalera educativa, de la pregunta de cómo es que está el bebé ahí, será lo siguiente concreto. Y de nuevo, no es cómo llega. Lo siguiente concreto es cómo sale. Porque si ya dentro está mi hermano, mi hermana, pues eventualmente quiero jugar con ellos, ¿no? Y el cómo sale, pues sabemos que pueden hacer por una cesárea o por un parto. ¿Qué es lo que te invito a explicar? Pues alguien dirá: ¡uf! Yo solamente tuve 2 hijos de cesárea. Facilísimo. ¿Cuál crees que es el tema que sigue? La concepción. ¿Cómo será más fácil explicar la concepción? Vamos a poner un ejemplo. El bebé crece dentro del vientre y cuando está listo, mamá va al hospital, le ponen una medicina especial, le abren su barriguita y entonces nace el bebé. Vuelven a cerrar a la mamá, por eso tengo esta heridita aquí y ya está. Y luego, ¿cómo vamos a brincar a explicar las células del papá, de la mamá y los órganos? ¡Ah! Se vuelve mucho más complicado. ¿Qué pasaría si en lugar de eso explicamos que la bolsita de la mamá es especialísima? Y mamá tiene 3 agujeritos distintos, el primero que ya mencionamos, que era distinto entre hombres y mujeres para orinar, la salida del intestino, que es igual en todos, y en medio un canalito especialísimo, que es el que permite que el bebé salga a la vida. Cuando tengamos que explicar cómo llega a la vida, será mucho más fácil. Así que te invito a que expliques las 2 versiones, porque los niños escucharán allá afuera que hay niños que nacieron por la panza, por la barriga. Hay otros que escucharán que nacieron entre las piernas, y si nosotros vamos hablando de una cesárea, de un parto, más allá de lo que tú o yo como madres, papá, tu esposa haya tenido, podremos ir dando un contexto desde el amor de las formas en que los niños y las niñas llegan al mundo. Entonces, escalera progresiva que va respetando las preguntas naturales que los niños van teniendo desde el principio. No solamente hablando de biología, sino también hablando de biografía, que permite ir tocando esta parte de la biografía que quizá tiene dulce amargos. ¿Y por qué podemos contarlo dulce amargo? Porque el final de la historia siempre es alegre, es felicidad, es nuestros hijos en nuestra vida. Vamos caminando con esos niños que se preguntan de su cuerpo, el cuerpo del otro que es distinto, y llegamos a la parte de la vida. Primero, cómo es que está creciendo la vida, cómo es que va a nacer, y veremos más adelante cómo es que va a llegar. Bien, esta escalera educativa nos permite ir caminando junto con nuestros hijos, siguiendo el que llamamos
conocimiento progresivo natural, que respeta a los hijos y nos hace protagonistas de su educación sexual integral. En el próximo capítulo seguiremos adelante con esta escalera educativa para hablar del gran tema, cómo explicamos la concepción de manera gradual, pausada, a lo largo de la vida. Necesitarán diferente profundización. Y obviamente la educación sexual no se queda solo ahí. Así que echaremos un vistazo de qué necesitan también nuestros chicos que van creciendo, que llegan a la pubertad, que llegan a la adolescencia, en esta educación sexual integral que los padres protagonistas estamos dando a nuestros hijos. Gracias por acompañarnos en la videoserie Padres Protagonistas con Alicia Contró. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.